De un consultor al que respeto muchísimo, de Sinopsis, Lucas Romero. Hola Lucas, buen día. Buen día, María Herminia, ¿cómo andan ustedes? Bien, un gusto en saludarte. Bueno, No, por favor. primeras impresiones de lo que pasó, el affair, por así decirlo, que terminó con el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, yo creo que hay que tener precisión en el encuadre, ¿no? Porque no creo que lo que ayer haya ocurrido es la aprobación del acuerdo con el fondo, sino lo que ayer ocurrió fue que el Congreso le dio la posibilidad al presidente de evitar un default, porque claramente este ha sido un proyecto de ley, un proyecto que ha sido modificado por el Congreso, que llegó a esa instancia legislativa a punta de default, ¿no? Claro, Para ser aprobado. sería un proyecto Eh, ante-default, un acuerdo ante-default. Exactamente. Es muy difícil interpretar la reacción de los legisladores si no se tiene en consideración que cualquier rechazo de ese proyecto implicaba empujar al presidente o empujar al Poder Ejecutivo al abismo del default. Y creo que eso ha sido lo que ha conducido el debate legislativo y lo que ha permitido que se diera esta circunstancia bastante extraña de que, la oposición terminara siendo quien apoyara mayoritariamente la aprobación del proyecto, eh, eh, entendiendo que además dentro del oficialismo se produce esta fractura tan significativa, ¿no? De un tercio de los diputados y un poco más de un tercio de los senadores que no terminan aprobando quizás el proyecto más importante que envió el Poder Ejecutivo en este ciclo al Congreso, ¿no? Claro, claro, claro. Se espera anuncios del presidente. ¿Qué onda? Dirían los chicos. Sí, a ver, todo se da en un mismo contexto, que es que el proceso económico hoy está influenciando decididamente la dinámica política y nos llama la atención porque si uno se remite al origen de este proceso político, al origen de este ciclo, uno va a encontrar que el principal mandato recogido por Alberto Fernández en las elecciones del 2019 era el mandato económico, Sí. resolver los problemas económicos, poner en marcha la economía. Ese mandato permanece incumplido, es cierto que ocurrió una pandemia de por medio, pero te diría que la mayoría de la opinión pública hoy le asigna responsabilidad al gobierno cuando se da la pandemia de no haber dado respuesta a ese mandato. Sí. Y uno puede encontrar múltiples variables para analizar la situación económica. En esta discusión con el Fondo Monetario y en el programa que surge de esta negociación aparecen una serie de metas y objetivos de política económica. Obviamente uno puede hacer un abordaje macroeconómico a la crisis económica argentina. Ahora, a la luz de la opinión pública, a la luz del ciudadano de a pie, las variables por las cuales se evalúa el desempeño económico de un gobierno son las mismas. ¿Cuánto la inflación me come el ingreso? ¿Cuánto empleo hay? ¿En qué medida puedo recuperar poder adquisitivo? Y esto es lo que le pone a la inflación esta, dimensión política, ¿no? Yo digo que la inflación va a ser de aquí al 2023 la variable económica Sí. políticamente más sensible para este gobierno. Sí. Y esta declaración de guerra es, creo, la búsqueda de una expresión que intente transmitir que efectivamente el gobierno tiene algún tipo de intención de resolver esto, porque a la luz de los resultados, claramente lo que está generando la opinión pública es que el gobierno no tiene armas para defenderse frente a esto. Pero puedo complementar con un dato. En nuestro estudio nacional de febrero, le Sí. preguntamos a la gente, bueno, ¿en qué medida usted cree que el gobierno está en condiciones de frenar la inflación, producir que la inflación baje? Más del 75%, más de 3 de cada 4 dicen o contestaron que el gobierno tiene poco o nada de recursos para enfrentar este desafío, ¿no? Hay una mirada muy pesimista y por eso creo que el gobierno apela a esta expresión de la guerra, tratando de Claro. transmitir, bueno, ahora sí, después de que en muchas otras oportunidades a lo largo de este ciclo no se Fallamos. pudo dar Claro. ese Claro. resultado, Claro. exactamente. A ver, como analista además político que sos y con todos los detalles que manejás, ¿vos creés que realmente el presidente, porque ahora de él depende, tiene las agallas que el poder le confiere como para reordenar su gabinete, como para que los que votaron en contra, todo el sector cristinista, camporista, abandonen las cajas?
de agallas, digamos, deberíamos pensar seriamente si seguimos llamando a esto coalición de gobierno, ¿no? Porque esto, digamos, uno viendo el presente y remontándose al pasado, diría, bueno, sí, claramente esto era más que una coalición, digamos, el consorcio del peronismo que se reunió para ganar la elección 2019, y ese consorcio puso un administrador. Y vos sabés, María Hermina, que los administradores no tienen mucho poder de conducir la cosa, simplemente lo que hacen es arbitrar, digamos, la discusión de intereses que orbitan dentro del consorcio. Y yo creo que la figura de Alberto Fernández es esa, es la de un administrador de consorcio. Ahora, el problema es que, digamos, un accionista importante de este consorcio, que es Cristina Kirchner, bueno, acaba de expresarle institucionalmente que está en contra de la decisión que acaba de tomar. Y es cierto que el presidente puede echar a los ministros cercanos a la vicepresidenta, ahora, con la lapicera no alcanza. Digamos, se tiene que gobernar con recursos políticos, recursos que den gobernabilidad. Y yo diría que, digamos, si el presidente decide enfrentar ese desafío, bueno, estaremos en condiciones políticas muy delicadas para ser optimistas respecto de cómo puede evolucionar el escenario económico. Cuando Néstor Kirchner se peleó con Dualde en 2005, Néstor Kirchner estaba montado en una ola de popularidad y en un proceso de fuerte crecimiento económico. Si Alberto Fernández decide dar esta batalla contra Cristina Kirchner, bueno, será un presidente que está montado en una ola de impopularidad. La imagen que tenemos del presidente hoy en nuestros estudios es 66% imagen negativa, 24% imagen positiva. Y en un proceso inflacionario muy peligroso. Entonces, yo no creo que ya sea una cuestión de voluntad. El presidente necesita seguir gobernando con el kirchnerismo. No sé cómo va a resolver este conflicto, porque de esta situación lo salvó la oposición. Pero todo esto me hace pensar que no hay razones para ser optimistas respecto de qué resultados va a arrojar la implementación de este programa con el Fondo Monetario. Ayer el discurso de Cornejo, que realmente me pareció un muy buen discurso, donde me parece que si este es el camino, ha decidido el de las palomas, ¿no? El de tratar de encontrar puntos de acuerdo y no los extremos. En algún momento, o varios, él dijo, bueno, si hemos sido capaces de llegar a este acuerdo, si se deja de lado el relato, ¿por qué no avanzamos sobre políticas de acuerdo? ¿Qué más allá del discurso, digamos, qué factibilidad le ves a esto? Bueno, en esto uno puede encontrar buena voluntad de algunos dirigentes políticos, particularmente estás mencionando uno, pero puede encontrar dirigentes políticos que tengan voluntad de acuerdo. Ahora, creo que tampoco en este caso, así como con la lapicera no alcanza, con la voluntad de los actores no alcanza, creo que se tienen que dar determinadas condiciones. Y yo creo que lamentablemente esas condiciones no están dadas, particularmente lo vamos poniendo foco en la opinión pública. Porque los actores que tendrían que protagonizar esos acuerdos tienen una demanda de buena parte de sus votantes de no, contribuir a rescatar un gobierno del cual están muy enojados. Entonces, encuentro que los actores, los dirigentes políticos opositores, que puedan tener la capacidad y la responsabilidad de reconocer que es necesario llegar a esos acuerdos, hoy están muy condicionados, digamos. Es difícil ver que se pueda dar esa circunstancia cuando hay un enojo muy marcado de una parte importante de los votantes opositores con este gobierno. Entonces, creo que la oposición actuó con responsabilidad en parte porque también quiso evitar ser señalado, claro. Exactamente, de depositar al gobierno y a la situación en general, una situación mucho más delicada y mucho menos conveniente para la gente. Ahora, y se ha apelado a esta voluntad de los acuerdos, obviamente tratando de capitalizar esa actitud responsable. Pero no creo que estén dadas las condiciones para que podamos ser optimistas respecto a que se puedan esos acuerdos que necesitamos, por cierto. Entonces, el panorama a hoy, todo puede ser modificado, pero a hoy, tenemos
una coalición de gobierno que no funciona como tal, una coalición opositora que todavía no ha enhebrado la posibilidad de si bien se dio un estatuto, si bien lo que hizo con esto fue muy interesante, pudieron finalmente acordar algo en común, pero todavía no está muy parada sobre lo que es una coalición en sí. En el medio, electorados muy enojados y una guerra, un contexto internacional producto de esa guerra que ojalá termine, pero con consecuencias. El arreglo con el fondo que ya va a ser revisto en poco tiempo, justamente, entre otras cosas, por la guerra. Es decir, 2 años de qué nos esperan. Bueno, yo creo que si sale todo bien, difícilmente veamos ese destino deseado de encontrar condiciones de mejor calidad de vida, que mejoren las circunstancias. Probablemente tengamos un camino largo, tedioso, de lenta recuperación, de ir corrigiendo buena parte de los desequilibrios de la economía, pero todo muy lentamente, digamos. Esta es la conclusión a la que uno puede llegar haciendo un raconto de todos estos elementos, ¿no? El programa que se acordó con el Fondo Monetario es un programa que no es muy exigente. No. También la falta de exigencia lo vuelve menos ambicioso en términos de resolver los problemas de la economía argentina, pero es un programa cumplible. Quizás como aspecto positivo te diría, a pesar de esta fractura dentro del oficialismo, el presidente, digamos, tiene las herramientas para cumplir con el programa. Uh-huh. No estoy diciendo que sean las mejores condiciones políticas, pero tiene las herramientas para cumplir. Probablemente no requiera volver al Congreso con decisiones difíciles de aprobar. Lo que queda ahora es ver si este gobierno, con estas dificultades políticas que atraviesa la coalición, puede aún así ir cumpliendo las metas y con eso ir administrando algo las expectativas para que eventualmente, digamos, no se pueda obturar un proceso de recuperación después de la pandemia. Creo que lo más riesgoso desde el punto de vista de todo el proceso es la inflación, más allá de que algunos señalan aspectos particulares del programa, por ejemplo, la acumulación de reservas, por ejemplo, el cumplimiento de la meta de 1% de emisiones. Hay elementos difíciles de cumplir en términos del programa, pero si todo sale bien podemos aspirar a esperar un proceso de lenta recuperación que no sé si le va a alcanzar el gobierno para llegar competitivo en 2023, pero en todo caso estaremos evitando escenarios catastróficos que tenían alguna probabilidad de ocurrencia a lo largo de todo este proceso. Obviamente, digamos, va a ser un proceso no sencillo, las posibilidades de que se vuelva a perder el cauce van a estar siempre presentes, particularmente por estas condiciones políticas que mencionamos, ¿no? Un gobierno que después de esta aprobación, digamos, claramente queda fracturado y con buena parte de sus dirigentes no apoyando el programa económico acordado con el fondo. Lucas, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, No, por favor, un saludo a todos. Lucas Romero, de la consultora Sinopsis, ¿no? Que, bueno, en la última elección fue una de las pocas que acertó los resultados, ¿no? Como venían. Siempre es un gusto poder escucharlo. Voy a vos, Brian. Atilra es artífice de un proyecto